Buenos días. Gracias por acompañarnos a este nuevo capítulo de Hablemos de. Somos HR Tools, consultoría mexicana con más de 17 años de experiencia en diagnóstico y desarrollo de talento en las organizaciones. Yo soy Yarel Montelongo, directora de desarrollo de negocios, y les presento a María José Goicolea, especialista en atracción de talento con más de 20 años de experiencia en assessment ejecutivo. María José nos acompaña hoy para darnos el tema de cómo dar retroalimentaciones efectivas. Adelante. Muchas gracias, Yarel, muchas gracias a HR Tools por invitarme, por darme la oportunidad de poder compartir el conocimiento y la experiencia que hemos desarrollado hace algunos años. Hoy día vamos a hablar sobre retroalimentación, y una de las cosas básicas que tiene la retroalimentación es que es el fundamento principal en el ciclo del desarrollo profesional. Nosotros hemos desarrollado una metodología que cuenta con 5 pasos para el desarrollo de las personas, tanto dentro de la organización como a nivel personal, que tienen que ver con construir, en primer lugar, autoconocimiento, seleccionar conductas para trabajar una vez que construyo esa autoconciencia, obtener feedback, que es la parte central, es parte de todo el proceso, pero particularmente en este tercer paso, modificar esas conductas para luego internalizar esos cambios y volver a construir autoconocimiento como un ciclo constante de crecimiento. El primer paso de construir autoconocimiento tiene que ver con poder desarrollar, permitir desarrollar el potencial que tenemos todas las personas para convertirlo en mi talento. Todas las personas tenemos potencial, algunas tenemos potencial para algunas cosas, otras para otras, pero todo el mundo tiene potencial. Y la idea es sacar esa materia prima que tenemos, esa esencia que tenemos, y poder convertirlo en talento, en cosas visibles. Para poder construir autoconocimiento es muy importante generar un proceso de interiorización que se caracteriza por explorar las habilidades que tenemos, las características que tenemos, y comprenderlas para generar un proceso de autoconciencia. Y eso se consigue en gran medida a través del feedback, de recibir feedback, incluso a veces de entregar feedback. La realización de acciones que conducen al desarrollo del potencial y materializan los resultados concretos es finalmente cómo bajamos la información para poder tener desarrollo profesional, para poder crecer. Nosotros trabajamos con una empresa que se llama Hogan Assessment, y los expertos de Hogan sostienen que la personalidad tiene 4 partes fundamentales: la biología, la identidad, son 2 de ellas. La biología tiene que ver con todo lo físico que tenemos las personas, ¿cierto? Para hacer desarrollo tenemos que conocernos a nosotros mismos, que decíamos es este proceso de autoconocimiento o de generación de autoconciencia, y la biología influye, ¿cierto? Tenemos genes, tenemos sistema nervioso, tenemos hormonas, y eso no es tan fácil de cambiar. Hay ciertas cosas que podríamos cambiar, quizás como nos vemos si es que nos hacemos una operación estética, o si tomamos ciertos medicamentos que puedan influir en cómo nos comportamos, o incluso si yo tuviera una lesión muy grave, ¿no es cierto?, a nivel cerebral, por ejemplo, podría cambiar mi personalidad. Pero en general, la biología es algo que no podemos manejar, que no podemos cambiar fácilmente. El segundo componente es la identidad, y eso tiene que ver con cómo yo me veo a mí mismo, cómo yo me percibo. ¿Y es posible cambiar la identidad? Sí, es posible. No es tan fácil, pero es un proceso más largo. Es posible cambiarla, pero requiere procesos profundos, constantes, persistentes en el tiempo, y que permitan en el fondo ir un poco más al interior del ser, digamos, y cambiar la personalidad desde lo intrínseco. Jackie Sam, que es la directora de Global Learning de Hogan Assessment, tiene una frase que me gusta mucho, que dice: se desconoce la magnitud del esfuerzo del cambio de la identidad, ya que cualquier efecto es subjetivo e imposible de medir de manera significativa. La identidad no es fácil de medir. Lo que yo pienso de mí mismo no es fácil de medir.
por lo tanto es más difícil de cambiar. Los otros dos componentes de la personalidad son el comportamiento, que tiene que ver con lo que yo hago, las cosas que digo, cómo me comporto, qué conductas muestro. Y el cuarto, con la reputación. ¿Y por qué les menciono estos 4 componentes de la personalidad? Porque el feedback tiene que ver con recibir información sobre lo que los demás ven. Por lo tanto, cuando hablamos de qué cosas podemos cambiar, qué cosas son más fáciles de cambiar, qué cosas son más fáciles de echar mano para poder mostrar un cambio en mi comportamiento y generar desarrollo profesional, son el comportamiento y la reputación. Lo que yo hago y el cómo me ven los demás. Esas son las 2 cosas que yo puedo tener una mayor influencia para cambiar. Entonces, ¿qué cosas de nuestra personalidad deberían preocuparnos? Esas 2. Las primeras 2 no son tan fáciles de cambiar. Cuando pasamos al segundo paso del ciclo, nos damos cuenta que necesitamos seleccionar conductas y esas conductas nos ayudan a preparar un feedback. Especialmente cuando estamos seleccionando conductas con una persona a quien tenemos que darle retroalimentación, es muy importante que identifiquemos temas que motivan el feedback. Si es que va a ser un feedback que tiene que ver con una conducta que la persona debe corregir, si vamos meramente a entregar resultados, si vamos a felicitar a la persona, es muy importante que preparemos nuestro feedback. También es muy importante definir qué impacto genera esos cambios o ese feedback en el desempeño individual, en el equipo, en el área particular, en la organización. ¿Por qué? Porque podemos dar feedback sobre muchas cosas, pero es importante que prioricemos aquellas cosas que tienen un mayor impacto en el desempeño del equipo, en el desempeño colectivo, que tengan un impacto en los objetivos del área o los objetivos organizacionales en línea con la estrategia del negocio. ¿Qué otra cosa es importante para preparar feedback? Recopilar información. Ojalá información que sea objetiva. Si tenemos información sobre herramientas de medición científica, como son algunos tipos de encuestas, ¿no es cierto? Encuestas de cultura, de evaluaciones de desempeño, encuestas de potencial, herramientas de medición en 360 grados para dar feedback, que son diseñadas, las encuestas de retroalimentación en 360 grados son herramientas que fueron diseñadas para dar feedback, para entregar retroalimentación. Esa información es muy importante que antes de entregar un feedback la leamos, la preparemos. Pasa mucho, es muy común que los líderes se enfrenten a dar feedback con los resultados sin haberlos leído o habiéndoles echado, como decimos en Chile, una ojeada nomás. Es muy importante que nos tomemos en serio los procesos de feedback, especialmente cuando somos líderes. ¿Y qué buscamos lograr con el feedback? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los plazos? Es muy importante también que cuando estemos preparando este feedback, definamos cuál es el objetivo de entregar esta retroalimentación. ¿Qué quiero o qué me gustaría que la otra persona haga? ¿Cómo tome conciencia? ¿Qué tipo de cosas cambie? Y siempre debemos darle una métrica. Es decir, ok, pasa esto. ¿Cómo lo vamos a corregir? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué objetivos vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Y en qué plazo voy a mostrar esta mejora o este cambio reputacional? Y por último, también resulta muy relevante anticipar cualquier tipo de barrera que podamos tener. Entender y conocer a la persona que tenemos enfrente. Cuando las personas trabajan en nuestro equipo y les tenemos que dar feedback, comúnmente los conocemos, son pocas las ocasiones cuando alguien quizás es muy nuevo en el equipo, es raro que nos toque darle feedback a una persona que no está en nuestro equipo, puede darse y ahí tenemos que hacer otros esfuerzos, pero cuando conocemos a las personas que trabajan con nosotros, anticipar sus actitudes,
si tiene o no una autoconciencia. Hay personas que tienen mayor autoconciencia de sus oportunidades, de su fortaleza. Hay personas que son más sensibles o ansiosas, hay personas que son más temperamentales, irritables, hay personas que son calladas, hay personas que tienden a negar la retroalimentación, y es importante que anticipemos esos escenarios para poder diseñar acciones o tener estrategias sobre cómo enfrentarlas. Hace muy poco analizamos un caso de una persona que se tomó muy mal una retroalimentación, le estaban ofreciendo un coaching, y la persona se lo tomó muy mal y renunció. Cuando la forma quizás de haber enfrentado a esa persona habría sido mucho más efectiva si la hubiésemos tomado. Ella es una persona bastante irritable, muy temperamental, se ofendió y bastante impulsiva. Por lo tanto, si hubiésemos anticipado eso, que era algo que ella no trabaja conmigo, pero en otra empresa, digamos, si hubiésemos podido anticipar, si hubiese el líder podido anticipar eso y prepararse ante eso y haberla tomado por otro lado, ¿no es cierto?, desde sus fortalezas, desde sus motivaciones, y haberle presentado esto como una oportunidad de crecimiento, como una inversión de la compañía en su desarrollo, quizás habría tenido otra llegada a esa retroalimentación. Y finalmente, por no tener esa preparación, por no tener esa anticipación, perdieron un talento que la empresa quería retener. El hecho de querer apoyarla con un coaching es una inversión que la compañía hace y que le gustaría retener a esa persona. El tercer paso en este ciclo de desarrollo profesional tiene que ver con obtener feedback. Muchas veces tenemos que dar feedback, otras veces es necesario pedir feedback. El feedback, los beneficios fundamentales son que refuerza o fomenta una forma eficaz de trabajar, especialmente cuando nos enfocamos en las fortalezas. Cuando tenemos áreas de mejora o cuando tenemos brechas, nos ayuda a redireccionar una conducta y permite identificar nuevos caminos de acción, nuevas formas de hacer las cosas, para poder ser más productivos, para tener un mejor desempeño. También el feedback aporta al aprendizaje, a desarrollarnos. Incluso cuando damos feedback, crecemos nosotros, nos desarrollamos nosotros mismos, especialmente en el liderazgo. Cuando el feedback es honesto y es constructivo, entonces es posible el desarrollo. Cuando el feedback no es constructivo, es muy probable que tengamos a una persona que nos ponga una barrera o que tenga una actitud de negación. Nos permite conocer a las personas, genera instancias de conversación donde podemos conversar sobre sus motivaciones. La mejor manera de apoyar a una persona en el desarrollo de sus capacidades, en el crecimiento personal, es a través de sus motivaciones. Cuando sabemos qué es lo que lo motiva, qué es lo que la motiva, podemos apoyarnos en esas cosas para poder apalancar su crecimiento, apalancar su desarrollo. Mejora las relaciones y establece confianza, genera relaciones más profundas, cuando se genera confianza, se permite proporcionar espacios donde se conversan cosas que antes no se conversaban. Y nos permite evaluar logros que son medibles, que redefinen expectativas, ¿no es cierto?, que alinean expectativas entre quien da el feedback y quien recibe el feedback. Muchas veces un desempeño pobre o un menor desempeño al esperado tiene que ver con un alineamiento de expectativas. Cuando las expectativas no son claras y no están alineadas, yo puedo estar haciendo muchos esfuerzos por hacer algo y que desde el otro lado se esté esperando otras cosas. Por lo tanto, establecer, aceptar y generar compromisos de expectativas es fundamental. Y las instancias de feedback son una oportunidad para hacerlo.
Y por otro lado, genera conciencia del impacto que tiene mi comportamiento en las acciones de otras personas, en el trabajo de otras personas, en los objetivos de la organización. Vincula a la persona con otros, con el área, con la empresa. Y por último, establece compromiso. Establece también, genera espacios para desarrollar accountability, engagement. ¿Qué no es un proceso de feedback? No es un juicio, no es una opinión, no es un combate, no es una crítica. No necesariamente tiene que ser algo negativo, puede ser positivo. No es un monólogo unilateral, no soy yo la única persona que entrega feedback, la única que puede hablar. No es una oportunidad para atacar a la otra persona, para manifestar todos mis ataques personales que tengo en contra guardados. No es un único punto de vista y no es sinónimo de bloqueo para no escuchar lo negativo que dirán de mí. Tampoco es un proceso exclusivo de la evaluación del desempeño. No es un proceso exclusivo del jefe subordinado, es decir, de una relación descendente. ¿Qué es lo que sí es un feedback? El feedback depende del tipo de relación. Pueden haber muchos tipos de feedback. Puede ser profesional, puede ser personal, incluso puede provenir de los clientes. Es una oportunidad para generar cambios. También es una oportunidad para tener instancias de aprendizaje de ambas partes. Es un momento para fijar esas expectativas, para alinearlas, para poder obtener ese compromiso. Es un proceso que debiese darse todos los días y de forma continua. Y es una instancia que nos permite crecer y generar cercanía, conocimiento con la otra persona. Es una oportunidad de desarrollar y consolidar una relación también. Y el feedback en el trabajo es un elemento clave. La gestión de personas nos dice, y los gerentes en el fondo, los líderes, tradicionalmente se decía que los gerentes eran expertos en gestión. En realidad, en gestión tiene que ver con manejar procesos, cambiar temas que tienen que ver con procedimientos, procesos, temas más técnicos. Los líderes son expertos en comportamiento humano. El liderazgo se basa en que apoyemos a otros a hacer cosas que naturalmente quizás no le nazcan, a fomentar y potenciar aquellas que sí le nacen y a apoyarlos a crecer y alcanzar sus objetivos. El liderazgo, el líder debiese ser evaluado en base a lo que consigue su equipo, no en base a sus objetivos individuales. Por lo tanto, el feedback es un elemento clave en la gestión de personas, en la interacción de las personas, en la capacidad de escuchar a los colaboradores en el trabajo. Y también, como les decía, proviene de los clientes, puede provenir de otras áreas, puede provenir de cualquier nivel organizacional, de autoridades, etc. Y se puede dar y recibir feedback en distintas direcciones. La respuesta de otras personas a las conductas, los procesos o los resultados. Eso es el feedback en el trabajo. Y hay dos tipos en realidad hay hartos tipos de feedback, pero en el trabajo tendemos a fundamentar dos instancias que son las más comunes. La primera, que es el debriefing, es cuando yo entrego resultados a otra persona. Normalmente se da en el 1 a 1 o en grupos pequeños. Y el foco radica en que los participantes de esa reunión o de esa instancia conozcan información, conozcan resultados sobre alguna medición, sobre el desempeño, etc. Puede ser incluso encuestas organizacionales, etc. Es una entrega de información objetiva de datos. Y en base a eso probablemente se guía una reflexión, se guía una conversación. Y por otro lado está el feedback del desarrollo. Usualmente suele ser 1 a 1 y se usa para intervenir en el desarrollo de una persona. No me gusta ni mucho la palabra intervenir porque me imagino como una operación, pero en el fondo tiene que ver con impactar el desarrollo de una persona, ayudarlo a identificar comportamientos,
a identificar conductas, oportunidades de mejora, brechas en el desempeño y fortalezas. Nunca nos tenemos que olvidar de las fortalezas y las motivaciones que son la base que se nos entrega para poder apoyar a esa persona a crecer. ¿Y para qué damos feedback? A los colaboradores para guiarlos en sus habilidades, en el desarrollo de sus habilidades y conocimientos. Hacia nuestra empresa, podemos dar feedback hacia nuestra empresa cuando contestamos encuestas de cultura, podemos dar feedback hacia nuestros líderes cuando contestamos 360. Para una empresa le permite alinear a los colaboradores con la estrategia de negocio. Cuando otras personas le entregan feedback al líder, le ayuda a empoderar la gestión de su equipo, a hacerlo mejor, a generar engagement, a generar compromiso, a consolidar su relación con el equipo. Y desde el líder al colaborador fortalece la relación entre ambos, potenciando el trabajo en equipo y la confianza que se tiene en el uno al otro. El cuarto paso tiene que ver con modificar conductas. Y lo más importante ahí es identificar el comportamiento o la conducta que se va a cambiar, que se va a modificar o que se quiere desarrollar. Y la modificación de estas conductas busca promover los cambios a través del desarrollo de comportamientos o de la instalación de habilidades. Cosas que se puedan ver, cosas que los demás puedan observar. No sacamos nada con creer que nosotros cambiamos y hacer una serie de cambios que nadie ve. Podemos estar haciendo mucho esfuerzo, si los demás no lo ven, no va a haber un cambio en la reputación, en lo que ven los demás, porque esa es la forma en que nos metemos en problemas con otras personas, en base a lo que los demás ven, no en nuestras buenas intenciones. Por lo tanto, es importante apoyar el cambio del comportamiento a través del proceso de generación de autoconciencia, procesos de entrenamiento, para que el esfuerzo del desarrollo continuo se transforme, tenga un resultado y tenga un impacto en el cambio de la reputación con el tiempo. Y para hacer esto, es importante que yo repita un comportamiento muchas veces. No sé si conocen un dicho que dice, crea fama y échate a dormir. Sí. Crear una reputación es muy fácil. Hago una cosa una vez y me creo la reputación. Cambiarla es mucho más difícil. Por lo tanto, ser hormiguita, ¿no es cierto? Ser muy persistente. Y es entonces cuando la gente empieza a percibirme y a tratarme de forma diferente, dado que ven esos cambios. Y aquí tomamos otra de las frases de Hogan, que dice, que nos habla de este approach, fake it till you make it. Es un approach hacia el desarrollo. ¿Qué es lo que llamamos este enfoque de desarrollo, de fingir hasta que lo logres? Esforzarme con algo que no me es natural y hacerlo tantas veces, repetirlo tantas veces, que lo logro interiorizar. Algunas acciones que son importantes para modificar conductas, para llegar al espacio de modificar conductas. Generar compromisos. Cuando una persona cree que le ha pedido algo a alguien y la otra persona no cree que ha aceptado ese compromiso, es muy probable que eso fracase. Comunicación, generar comunicación, espacios de comunicación, fomentar espacios de confianza, de respeto, construir rapport. No sé si están familiarizados con el concepto de rapport, pero es ese espacio de confianza en el que se pueden conversar cosas difíciles, que se pueden mantener conversaciones difíciles, donde la otra persona se siente a gusto. Otras acciones, identificar cuál es la reacción del feedback, si tiene una actitud de rechazo, de aceptación, tiende a reconocer, es abierto, si tiene una conexión genuina, si hay negación de parte de la otra persona. Reconocer eso y readecuarnos a ese espacio, ¿no es cierto? Iniciar comportamientos nuevos, mantener los que funcionan, eliminar lo que perjudica. En todos planes de desarrollo siempre pensamos en estas tres cosas: mantener, eliminar e iniciar. Iniciar cosas que antes no hacía, mantener lo que hago bien, sacar aquellas cosas que no son
que no me ayudan a ser efectivo. Y armar un plan, establecer métricas, fechas de cumplimiento. Cuando nos sentemos con una persona a darle feedback, sentémonos y finalicemos la sesión con un plan. ¿Sí? Ok, ¿estamos de acuerdo que estas son las cosas que conversamos? Sí. ¿Estamos de acuerdo que tú consideras que esto, si cambias esto o modificas estas acciones o fortaleces estas acciones, va a tener un impacto positivo en tu labor? Sí, ok. ¿Cuándo lo vas a llevar a cabo? ¿Cómo vamos a medir que eso progresivamente se siga haciendo? Y una constante evaluación o incluso autoevaluación constante, oportuna. No sacamos nada con darle feedback o darle una evaluación muy lejos en el tiempo porque la persona no tuvo tiempo para corregir, porque no sabía. Por lo tanto, esto de dar feedback continuo se torna muy relevante en el desarrollo de las personas. Y por último, la última fase de este ciclo tiene que ver con internalizar estos cambios. Identificar, y esto ya es a modo personal, cuando yo recibo feedback, ¿no es cierto? Identificar cuáles son los objetivos individuales. ¿Cómo conecto esos objetivos con las motivaciones de las personas? ¿Sí? Con mis motivaciones o con quien yo le estoy dando feedback, con sus motivaciones. ¿Cómo convenzo a la otra persona y más que convencerla, cómo le ayudo a ver cuál es el beneficio del cambio? Una persona que no le ve el beneficio a hacer una modificación en su comportamiento, es muy difícil que lo haga. Por eso es tan importante la vinculación con las motivaciones. Si esa persona ve que es modificar esa acción, porque modificar una acción es mucho esfuerzo, es bastante esfuerzo. Por lo tanto, hacer ese esfuerzo tiene que estar vinculado con saber que hay un beneficio detrás de eso. Y establecer objetivos, acciones pequeñas, que sean razonables, que sean alcanzables en el corto plazo y que sean sostenibles en el tiempo. Si yo me pongo objetivos y acciones muy grandes, muy robustas, más que robustas, muy grandes, muy ambiciosas, es más fácil que me frustre a que las alcance. Es mucho más fácil ir avanzando de pasos pequeños, cambiando micro hábitos que luego se conviertan en hábitos mayores. Y por último, ser súper consistente en el cumplimiento de los compromisos que adquirimos. Si nos comprometemos a algo, con alguien, necesitamos cumplirlo. Si estamos apoyando, si estamos comprometiéndonos a un cambio de actitud, debemos cumplirlos. Eso es un poquito de lo que tenía para contarles hoy. Y nada, muchas gracias Yarel, muchas gracias a ustedes por participar. Muchas gracias, María José. ¿Qué palabras debemos evitar al momento de estar dando una retroalimentación? Qué buena pregunta. Nunca debemos usar la palabra tú eres así. Siempre debemos llevarlo a un espacio práctico y objetivo, ¿no es cierto? Llevarlo al comportamiento observado. Tener hechos concretos que basen, que argumenten lo que estamos diciendo. Evitar opiniones, donde decirle a una persona, mira, tú eres pesado, ¿no? Es decirle, he notado que algunas veces cuando te piden algo, no siempre lo haces. Siempre es importante tener algún respaldo de evidencia, de comportamiento, donde esas situaciones que han sucedido. Lo mismo que cuando hacemos entrevistas por competencia, que levantamos comportamientos observados para poder efectivamente decir que una persona tiene el desarrollo de una competencia, ¿no? De la misma forma, cuando le entregamos feedback, debemos prepararnos para tener ejemplos de las cosas que estamos diciendo, porque no podemos dar opiniones, no podemos ser intuitivos en lo que decimos, debemos basarnos en datos. Y una pregunta que se me hace muy interesante, ¿cómo dar feedback a personas introvertidas? Si tienes alguna recomendación. Bueno, es más desafiante cuando no las conocemos. Cuando las conocemos podemos anticiparlo. Hay algo que el tiempo nos ha enseñado, que es que para personas que somos menos introvertidas, el silencio tiende a ser a veces incómodo. Y tendemos a pensar que nos pasa a nosotros nomás.
¿Por qué? Porque tendemos a hablar y generar espacios de conversación. Pero el silencio es incómodo para todos. Cuando planteamos algo, dejar espacio para que la otra persona hable y quedarnos callados para escuchar es una buena estrategia. Hacer preguntas. ¿Te hace sentido? ¿Qué piensas tú? ¿Te ha pasado? ¿Te han dicho? Ese tipo de preguntas a la gente, a pesar que a veces uno los ve como más introvertidos, a la gente le gusta hablar de sí mismo. Cuando le damos un espacio de confianza, cuando les damos un espacio para su crecimiento, cuando sienten que estamos invirtiendo tiempo en ellos, cuando los estamos escuchando. Escuchar es la base de la retroalimentación. Uno cree que la retroalimentación es hablar. La base de una instancia de retroalimentación es escuchar a la persona. Por eso es que decimos que es bilateral, que no es unilateral. Porque cuando solo nos dedicamos a hablar y no miramos la expresión de la persona, si le está haciendo sentido, si quizás no le está haciendo sentido y cree que es todo lo contrario, entender qué es lo que hay detrás, por qué no lo ve. Muchas gracias, María José. Con esto terminamos pues este tema de hoy. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido de tu conocimiento y experiencia. Gracias a ustedes y por la generosidad de escuchar y invitarme a este espacio.